Hola, hola. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos. Abrimos el foro. Valoro mucho estar en esta mesa, coordinándola con queridos colegas, amigos. Así que, bueno, gracias a la comisión directiva. Les voy a pedir, por favor, que respetemos el tiempo para la exposición, para el intercambio, para las preguntas y, bueno, para que este espacio de interlocución, la palabra pueda circular, bueno, respetándonos. Gracias. Bueno, a ver. Beatriz Bernard, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, estuvo en distintos carteles de la escuela, ESBA y Comunidad, cartel de publicaciones, entrada y permanencia, integró el dispositivo del PASE, integra el dispositivo del PASE, dicta seminarios, presentó textos en la Lacano y congresos de convergencia sobre el tema de la memoria y el testimonio. Hace muchos años que participa, bueno, en distintos lugares de la escuela, así que le damos la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar tan temprano aquí, un sábado, los que están presentes y los del Zoom. Muchas gracias a la comisión directiva por la invitación, especialmente a Marilis Novosiltsov por su cálida invitación. Bueno, el foro que hoy nos convoca tiene como título «La neurosis es una religión», que a manera de pregunta también me llevó a algunos interrogantes que intentaré abrir. Para comenzar, ¿qué entendemos por religión? Religión viene de religare, unir, reunir, poner juntos, relacionar. Según la Biblia, la religión debe reunirnos con Dios y con el prójimo. También es el conjunto de prácticas de personas que comparten la misma fe. Aunque existan modos privados de rezar, un aspecto importante en la religión es la práctica en común de la misma. Vemos que puede ser descrita como un conjunto de creencias o dogmas acerca de un ser supremo, de sentimientos de veneración y temor hacia el mismo, y de normas morales para la conducta individual y social, de prácticas rituales como la oración y el sacrificio. En el mundo hay alrededor de 4.200 religiones vivas e infinitas extintas. Cada una reclama para sí una verdad única y universal. O sea que podríamos decir que 4.191 serían falsas. Lacan, en los 4 conceptos fundamentales, dice: la ofrenda a dioses oscuros de un objeto de sacrificio es algo a lo que pocos sujetos pueden no sucumbir en una monstruosa captura, habitual inclinación del deseo humano a interrogar la voluntad del goce del otro en su costado mortífero. La religión es un fenómeno fundamentado en la culpa ante el otro. El creyente en lo que cree es en el otro. Podríamos decir que en todo sacrificio hay religión. De allí la frase, el neurótico es un creyente. Muchas religiones tienen narrativas, historias sagradas que pretenden explicar el sentido y el origen de la vida. Para Freud, la religión nació del sentimiento de culpa por el asesinato del padre de la horda,
culpabilidad que sería liberada a través del sacrificio religioso. En El porvenir de una ilusión, opone el psicoanálisis a la religión, considerándola como una construcción fallida equivalente a su lograda doctrina psicoanalítica. Le reconocía, sin embargo, a la religión lo mucho que en el pasado había hecho ésta por los hombres, pero también cómo había puesto freno a la civilización en la que solo conservaba su poder de ilusión. Es interesante cómo la aparición del psicoanálisis se relaciona con cierto momento de la historia en que la religión se convierte cada vez más en un asunto individual y privado, cayendo bajo la forma de neurosis para el ámbito de la nueva ciencia. Bueno, seguramente muchos de los aspectos que he traído hasta aquí no resulten novedosos, pero es un intento por recorrer un camino que me permita ir transitando la pregunta que nos convoca a este foro. Retomo el tema de la religión, sobre todo cuando es descrita como la relación de los seres humanos con lo que ellos consideran como santo sagrado, normalmente acompañado de prácticas que fomentan una comunidad. A partir de la escritura de los 4 discursos y la topología del nudo Borromeo, la significación del síntoma es considerado no sin tener en cuenta los lazos sociales del sujeto. El neurótico puede transitar su neurosis individualmente, pero no puede ser considerado sin su lazo social. Inclusive, uno de los discursos lleva el nombre de la histeria, la cual no podría ser considerada solamente en forma individual. La dimensión ética del lazo social que el psicoanálisis propone se apoya en el aún porvenir de cada sujeto. El psicoanálisis se plantea como un nuevo lazo social, donde se despliega la política de la cura orientada hacia lo real. Es un lazo social antigrupal, no hace grupo. No está regido por la lógica de cualquier lazo porque resiste a la lógica de la identificación, mientras que la religión se practica colectivamente. El hombre es capaz de neurosis como de religión, y también a la inversa. Frustraciones, sufrimientos y distintas vicisitudes podrían suscitar respuestas semejantes, ceremoniales neuróticos y ceremoniales religiosos. Recordemos que ya Freud consideraba la neurosis como una religiosidad individual y a la religión como una neurosis obsesiva universal. En los 70, en su discurso de Roma, Lacan vaticinaba el triunfo de la religión diciendo que ganaría su batalla, como ayer escuchamos, ¿no?, tantas veces, con su gran máquina de sentido. Este triunfo de la religión de sentido no estaría por fuera de los demás discursos, sino que los impregnaría, tendiendo a clausurarse en un sentido último y trascendente. Por ejemplo, haciendo de la neurosis una religión. Acuerdo con Lacan que la religión ofrece un alivio frente a lo real. Es infinita y poderosa, y que el psicoanálisis a lo sumo podría intentar sobrevivir o no, también como escuchamos ayer. Pero también en su práctica cuenta con la consideración de los discursos que hacen lazo, a diferencia del neurótico que se corta solo en su neurosis, o a diferencia de la religión con su práctica en comunidad, como comenté anteriormente. Tanto en la neurosis como en la religión se hermanan en dar sentido y en sumisión al otro, pero mientras que la religión reúne un colectivo, en la neurosis hay lo religioso un solo con otro absoluto, una religión que no hace lazo. Y aquí es donde me detengo en mi recorrido para preguntarnos si la religión, miren qué lapsus, si la neurosis es una religión. Podría ser si la religión es una neurosis, ¿no? Entonces, ¿la neurosis es una religión? Cuando decimos en un sentido coloquial, hacer religión de algo, o no ponerse religioso con algo, ¿no nos referimos a estar muy adheridos a eso? En general, el creyente no se despoja
tan fácilmente de su fe con argumentos ni con prohibiciones. Considero que tanto el sentido religioso como el de la neurosis traspasaron las paredes de las iglesias y los consultorios. La neurosis como trastorno salió del círculo científico como aspecto teórico para vulgarizarse y formar parte de la cultura de Occidente. Inclusive el término neurosis ha sido sustituido por el de trastorno en el discutido DSM-4. Por otro lado, vemos que en la Argentina cuenta con mayor psicoanalistas per cápita, siendo su población la más psicoanalizada del planeta. No puedo dejar de considerar la pregunta del foro y a su vez ver la importancia de todo lo que implica este lazo social inédito que es el psicoanálisis, para no correr el riesgo y la tentación de hacer de la neurosis una religión. Como diría Ortega y Gasset, cuando el hombre cree en algo, se hace religioso de ello. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, continúa Santiago Deus, psicoanalista, AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Su último libro es La interpretación psicoanalítica entre sonido y sentido. Le damos la palabra. Gracias. Bueno, muy contento de estar acá en esta mesa con queridos colegas y amigos, en este coloquio que considero un tema muy pertinente, ya que las referencias a la religión de Lacan son prácticamente innumerables a lo largo de toda su enseñanza. Así que bueno, agradecer a Alejandra Rodrigo, a la comisión directiva y a los analistas que coordinaron este coloquio, en particular a Marilis, que hoy nos coordina. Si la neurosis es una religión, es la pregunta que nos convoca y yo la hago mía transformándola un poco. ¿Qué religión es la neurosis? Me pregunto. ¿O qué de la religión se juega en la neurosis, pero también en su más allá? Podríamos empezar hablando de la religión del obsesivo, habló recién Bea también, con sus rituales religiosos. La religión del neurótico en su apelación constante a un otro consistente y sin barrar que responda por su deseo. Pero ya que estamos en un coloquio sobre religión, nos ponemos un poco bíblicos para decir que en el comienzo era Freud. Nosotros, lacanianos, nos reconocemos freudianos ya en el nombre de nuestra escuela. Freud, en la conferencia 17, El sentido de los síntomas, analiza a dos jóvenes mujeres y sus rituales. Una de ellas es una adolescente con sus almohadones, con sus relojes y puertas, con los que intentaba conjurar el sueño y no lo lograba. La otra, una joven recién casada, con un marido mucho mayor que ella, eran los tiempos, quien había sido impotente en la noche de bodas. Ella, virgen, no había manchado la sábana y todos los días se levantaba de la cama al living, pero un poco más triste que Charlie, para manchar el mantel con el florero. Freud interpreta que con ese síntoma ritual intentaba realizar el deseo de no haber sido impotente el marido y haber podido concretar la relación sexual. Podríamos decir que de este modo estos síntomas rituales sostienen un otro sin barrar, conjuran lo real del sexo, obturando la no relación sexual. Para Freud eran la expresión de un deseo incestuoso, inconsciente y reprimido. Para nosotros podríamos decir la expresión de un goce parasitario, tapón de la falta y del deseo. Siguiendo con Lacan, en La ciencia y la verdad, uno de sus últimos escritos oficiales, analiza la posición del religioso allí, similar a la del neurótico, y dice que el religioso, similar al neurótico, le deja a Dios como un otro, sin barrar, el cargo de la causa del deseo. Como le deja el cargo de la causa del deseo a Dios, él queda cargando con la demanda de Dios. De este modo queda a la voluntad de Dios. Esto
para decir alguna cosa en torno a la religión de la neurosis. Ahora bien, existe otra vía para situar la religión en relación con la neurosis, pero en el sentido de un más allá de la misma. Esa otra vía u otra religión la podemos leer y ubicar en distintos pasajes de la enseñanza de Lacan, pero también algo para decir de Freud. Tanto Freud como Lacan, en el final de sus transmisiones, apelaron a algo de la religiosidad, es mi lectura, para dar cuenta de un real epocal de cada quien y el modo en que el psicoanálisis puede enfrentar al mismo. Freud, en textos como Malestar en la cultura y El porqué de la guerra, donde recoge el intercambio epistolar con Einstein, en los albores de la Segunda Guerra Mundial y luego de su giro del 20, de Más allá del principio del placer, en el sentido de la primacía en el psiquismo de la pulsión de muerte, ubica la emergencia en la humanidad de una violencia sin límites, la que amenaza la convivencia en el planeta y la relación misma entre hombres y mujeres. Frente a la misma propone el fortalecimiento de una otra fuerza, dicho así por él mismo. Esa otra fuerza consiste en construir comunidad, en base a la igualdad de los seres humanos. Esa otra fuerza consiste en la construcción de reales lazos afectivos. Subrayo lo de reales. Freud dirá que es preciso una renuncia pulsional y también es preciso ceder en la libertad individual, dice Freud, en pos de la construcción de comunidad. Por su parte, Lacan, en textos como La Tercera y El triunfo de la religión, también voy en la misma línea que Bea, y en su Seminario 22, por ejemplo, no solamente, pero son tres instancias contemporáneas, en plena carrera armamentística de armas nucleares a nivel planetario, situará un real desbocado de la época, a partir del empuje de una ciencia sin límites. Es el empuje al goce. Gozoy lo nomina. Lo real se extiende, dirá, se tornará más agresivo, anticipa, y la respuesta del psicoanálisis se posiciona en las antípodas de la respuesta de la religión. Ahí donde esta última busca dar sentido a los objetos desconcertantes y gozosos de la ciencia, en ese momento los llama gadgets, ahí donde la religión busca dar sentido para aplacar los corazones y de ese modo tapona el deseo, ahí el psicoanálisis, por el contrario, viene de lo real como un síntoma. Se pone en cruz, subrayo lo de, se pone en cruz, ya que estamos. Estorba, resiste e impide el avance de este real desbocado. Goce del otro sin barrar, pone en el nudo Borromeo de La Tercera. Finalmente, una línea que ubica una referencia a cierto aspecto de la religión como soporte para un más allá de la neurosis e incluso el final del análisis. Por el sesgo de una apertura a lo real imposible, acceso a un goce de la falta, senda de la existencia. Esta línea principalmente la encontramos en Ancor, pero no solamente, también en el seminario, por ejemplo, 18 y el 24. En el 18 y en el 24 hay muchas referencias a la vía mística por el lado del budismo zen, el taoísmo, el confucianismo. En Ancor principalmente la línea de la teología negativa, que ya había sido mencionada por Lacan en relación a Angelus Silesius, Meister Eckhart, en particular en Ancor con autores como Sor Juana Inés de la Cruz, San Juan de la Cruz y en particular la mística beguina Hadewig de Amberes. Ayer se hablaba también de Spinoza y del Dios de Spinoza, del 7, ¿no? Entonces, principalmente la encontramos en Ancor, estas referencias para situar algo de este soporte que toma Lacan de la religión para pensar algo del final del análisis. Pero también, y haciendo empalme con La Tercera, acudo a la segunda vez en Roma, Función y campo de la palabra y el lenguaje, 20 años antes de La Tercera, donde Lacan sitúa las coordenadas del fin del análisis de esa época con el apoyo de una referencia al hinduismo de los Upanishads. Leemos en Función y campo que en el final del análisis el sujeto realiza su soledad. Podemos pensar allí la relación con la falta de cada quien. En el final del análisis, el sujeto articula su satisfacción con aquellos con quienes se asocia en la realización de una obra, dice.
y también sabe unir a su horizonte la subjetividad de la época, frase archi mencionada. Concluye su escrito y también sus reflexiones sobre el final del análisis con una fábula de los Upanishads, texto hecho de relatos orales sagrados del hinduismo. Y es el mismo texto que toma T.S. Eliot en su poema La tierra yerma o tierra baldía, que puede ser pensada como una alusión poética a la Europa devastada de la Primera Guerra Mundial, lo cual en algún punto entra en sintonía con lo que decíamos de Freud de los albores de la Segunda. En la fábula, los que terminan, y son los hombres, los dioses y los demonios, se dirigen a Prayapati, dios del trueno, y le dicen: hemos terminado, háblanos. El decir del trueno es da, únicamente, una interjección, un vocablo, da. Da a los dioses, da a los demonios, da a los hombres. Con lo que cada cual debe interpretar ese da en resonancia con el núcleo de goce de cada quien. En sánscrito se lee data, dayavan y damyata. Es lo que cada uno de estos interpreta. Entonces, frente al final y el límite de lo indecible, el da en los hombres resuena en dar. El da en los demonios resuena en compasión y el da en los dioses resuena en autolimitación. Como la canción de Sting, de Du Du Du, de Da Da Da, en la que el enamorado frente a su amada solo puede balbucear Du Du Du, Da Da Da, y dice: es todo lo que puedo decir. Y con nuestro Charly García, que es parte de nuestra religión, Say No More. Bueno, muchas gracias, Santiago. Le damos la palabra a Andrea Diegues, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Hola, buen día. Bueno, para mí es un gusto participar de este coloquio. Gracias, Marily, por llamarme, por ocuparte, y a la comisión directiva y organizadora de coloquios. El recuerdo infantil de una melodía. El estribillo que solía repetirse en la canción después de cada estrofa era el siguiente: como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. ¿Cuál es la importancia de las ideas religiosas? Freud, en sus páginas finales del texto Psicología de las masas y análisis del yo, ubica a la Iglesia y al ejército como dos masas artificiales con características claramente diferentes y definidas. Ya nos está adelantando que la Iglesia es un artificio. ¿La religión también lo es? La diferencia entre ambas masas está sostenida por donde recae la identificación. La identificación, como primer punto, debe acumularse, precipitarse a la elección de objeto en la religión a Dios. Como segundo punto, el amor está sostenido por la identificación entre los integrantes de la masa. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cuál es la relación que el creyente mantiene en el amor consigo mismo? No es una relación de discordancia, sino tal como lo expresó un sacerdote en un medio público con la siguiente frase: si yo no me quiero como me quiso Jesús, difícilmente voy a querer a los demás. La religión propone un amor universal. El amor de Cristo es inconmensurable, divino, bondadoso y puro porque elimina el goce y el deseo. Está sostenido en la topología de la esfera. Los fieles, así se suele llamar a los devotos, son fieles a Dios en el amor. El neurótico ama como puede, con inhibición, síntomas y angustias, aunque muchas veces haga de su objeto de amor una divinidad y pueda volverse un poco religioso. El amor neurótico reposa en la dimensión corporal que la religión sacrifica en el pecado porque la vida en este mundo sirve para un fin más alto. La valoración y el objeto tienen como eje central el aspecto espiritual para el religioso. Alma y cuerpo están disociados. El cuerpo es castigado por ser superficie de circulación de las pasiones
y la pulsión con sus modulaciones temporales reprimidas al escribir los 7 pecados capitales. ¿Cómo podría pensarse el amor de transferencia sostenido en amar como fuimos amados por Dios Padre? Sería un amor religioso que se acercaría a la locura. Según el diccionario, la etimología de la palabra religión, y ahí retomo lo que dijo Bea, proviene del latín religere, que significa agrupar, y religión, que significa unir. La religión como la neurosis agrupan y reúnen elementos. Una pregunta se despierta. ¿La neurosis podría ser una religión en el sentido etimológico de la palabra agrupar y unir? Las leyes de condensación y desplazamiento son posibilitadoras que los elementos que conforman las formaciones del inconsciente se agrupen por relaciones de continuidad, cercanía, oposición, conectividad entre ellos, ligándose bajo la forma del falso enlace. El inconsciente podría venir a ocupar el lugar del Dios de los neuróticos. En 1927, Freud, en su artículo El porvenir de una ilusión, tiene una afirmación muy taxativa. La religión es una neurosis colectiva, pero que peligrosamente se acerca a la locura. ¿Es posible hacer reversible este planteo? ¿Es la neurosis una religión? Observamos en la afirmación freudiana una contradicción, ya que neurosis y colectivo son términos disyuntos. La cultura resultó ser una conquista del hombre a los fines de poder dominar las fuerzas de la naturaleza, proveerse de ella para su existencia y regular las relaciones entre los hombres. En estas condiciones, en donde el hombre es débil frente a la naturaleza, la vida se hace difícil de soportar. La humanidad se vio obligada a dominarla, transformándola en fuerzas superiores. El hombre catectiza el vigor de la naturaleza con carácter parental y las transforma en Dios. Los dioses se constituyen en los dueños de la naturaleza y la subsumen. En esta metamorfosis que sufre la naturaleza se establece una ecuación de igualdad y equivalencia. Las fuerzas naturales son iguales a Dios en su poder y dominio sobre la humanidad. Solemos ver en las producciones fílmicas que las bendiciones divinas o los castigos divinos se expresan por actos de la naturaleza, la sequía, las plagas, la tempestad, la lluvia, entre otros. La religión será entonces un conjunto de representaciones que condensa la indefensión infantil y humana. Cumple un rol protector en 2 direcciones, hacia las fuerzas de la naturaleza y ampara a los hombres del sufrimiento que se pueden causar entre sí. La religión concierne un problema económico y dinámico de distribución libidinal. Funda su base moral en el modo de distribución de los goces, enmarcada en los 10 mandamientos. En su rol de ente regulador, crea una realidad temporespacial universal. El yo, por las exigencias del principio de realidad, se ve obligado a reprimir las mociones pulsionales provenientes del ello. La neurosis perturba la realidad, es una transacción como consecuencia de la rebeldía del ello contra el mundo. La neurosis evita un fragmento de la realidad refugiándose en la fantasía. De este modo vamos en el camino inverso al decir que la neurosis es el fracaso de la religión. En 1907, Freud escribe el texto Los actos obsesivos y la práctica religiosa. Intenta establecer un paralelismo entre la religión y la neurosis centrado en el ceremonial y los rituales como 2 elementos que ambas comparten. La religión es una neurosis obsesiva universal porque ambas renuncian a las mociones pulsionales. Sacrifica el hombre a la deidad el placer de sus deseos, renuncia a ellos y se los cede a la divinidad con el fin de alcanzar la vida eterna. El goce es privilegio de los dioses. Sin embargo, avanzado el texto, el lector se encuentra con una frase que produce un giro.
al decir Freud que la neurosis obsesiva es la pareja patológica de la religión. ¿Qué podemos pensar? ¿La neurosis es una patología y la religión no? La religión es el porvenir de una ilusión. Freud no fue ingenuo al titular el texto de este modo. Es una creencia ficcional que se toma como verdad universal. La neurosis no es una ilusión, es la realidad psíquica. Frente al infortunio de la vida, la neurosis se ve llevada a descansar en la religión. En algunas circunstancias, la religión sostiene a la neurosis orientada en un sentido. Hay un punto de no saber o de real que solo se soporta anclado en la fe religiosa. La religión es la debilidad mental de la neurosis. Es Freud quien propone no desterrar la ilusión neurótica que hay un Dios omnipotente, justo, prometedor de una vida futura y regulador de un orden universal. Sin la presencia de la fe religiosa, el hombre quedaría desnudo frente a sus mociones pulsionales y pasiones desenfrenadas. Para los hombres menos cultos, Freud ubica a la religión como una ilusión, pero para los más instruidos localiza la ciencia. Sin embargo, conocemos que los gobernantes, que se suponen contienen un intelecto cubierto de conocimiento, recurren a la religión frente a la imposible tarea de gobernar. Religión y ciencia comparten la ilusión de un porvenir. En este sistema de creencias ecuacionables, Freud da una advertencia clínica al decir que es más fácil curar a alguien de la neurosis que derribar una creencia religiosa. Para finalizar, Lacan, en su trabajo El triunfo de la religión, dirá que ella triunfará sobre muchas cosas en el mundo, que el psicoanálisis podrá existir, pero que la religión triunfará porque se ocupa de dar sentido. La religión ofrece sentidos signos y sostiene así en la ilusión que condensa que hay universo de discurso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Le damos ahora la palabra a Verónica Guastella, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, participó de carteles de dirección y dictó seminarios de la red de formación. Ha publicado artículos en diferentes libros de colaboración y portales digitales. Verónica. Bueno, gracias. Yo le puse un título a mi presentación de hoy, de este foro, muchas gracias Marilis, que es La fábrica de las cosas humanas. Recibí la invitación a formar parte de este foro con gratitud hacia el comité organizador del coloquio que tuvo la iniciativa y a Claudia Varela, que fue quien la vehiculizó. Inmediatamente sentí un apretón en el zapato. ¿Es la neurosis una religión? Justamente una invitación a hablar sobre religión y neurosis, a mí, que el cuestionamiento de la idea de Dios en una familia de tradición católica fue marca de herejía adolescente, que afortunadamente, cosas de las determinaciones epocales a las que también hay que agradecer, se enlazó al discurso sí que ingresaba por la caja boba. Avisoraba desde ella la posibilidad de transitar algunas respuestas a preguntas que me rondaban sobre lo que Freud nombra la fábrica de las cosas humanas. Refiere a aquella mirada que va en otra dirección que la de recorrer inexorablemente los caminos andados frente a la pregunta por el origen y la ruta en el cuestionamiento del destino que la guarda cada cultura. La pregunta del foro me acicatea. ¿Es la neurosis una religión? ¿Podrá no serlo? Es una pregunta que interroga sobre una afirmación. ¿Qué relación entre ambas? Tratando de salir del apriete y pensando en darle alguna vuelta, vino a mi recuerdo un autor que alguna vez recorrí con cierto entusiasmo. Yuval Noah Harari, quien considera paradojalmente que la religión ha sido la tercera unificadora de la humanidad junto con el dinero y los imperios. Puesto que todos los órdenes y jerarquías sociales son imaginados, son frágiles tanto cuanto mayor es la sociedad, dice. El papel histórico y crucial de la religión ha consistido en conferir legitimidad sobrehumana
a esas frágiles estructuras. Las religiones afirman que nuestras leyes no son el resultado de un capricho humano, sino que son ordenadas por una autoridad absoluta y suprema. Define a la religión como un sistema de normas y valores humanos que se basa en la creencia de un orden sobrehumano, que debe poseer dos cualidades, ser universal y misionera. Data su origen en el primer milenio antes de Cristo y dice que fue una de las religiones monoteístas, quiero aclarar, y dice que fue una de las revoluciones más importantes de la historia. Hasta entonces, la mayoría de las religiones eran locales y exclusivas, seguían sus propios espíritus y deidades, sin interés en convertir a toda la raza humana. Hasta entonces el animismo era el sistema de creencia dominante. Las normas y valores humanas tenían que tomar en consideración los puntos de vista e intereses de muchos seres como plantas, animales, espíritus y seres fantásticos. Por ejemplo, dice, no se podía talar una higuera porque su espíritu podía enfadarse y vengarse. Homo sapiens creía entonces y negociaba con los seres, objetos y poderes de la naturaleza. La mayoría de los cazadores-recolectores pasaban toda su vida dentro de un área de no más de 1000 kilómetros cuadrados. Para sobrevivir les bastaba comprender el orden natural que regulaba su valle y no tenía ningún sentido tratar de convencer a los habitantes de un valle distante que siguieran las mismas reglas. A su parecer, de Harari, ¿no? La revolución agrícola se acompañó de una revolución religiosa. El cultivo y la cría surgieron con la vida sedentaria y no implicaba ninguna necesidad de negociar con plantas y animales. Más bien, dice Harari, que el primer efecto religioso de la revolución agrícola fue convertir en propiedad a plantas y animales. Objetos de posesión, podemos decir que antes fueron miembros iguales en una mesa redonda espiritual. O sea, el Homo sapiens se descontó desde allí en más de ser uno con el orden natural. Esto planteó, sin embargo, grandes problemas. No se podía asegurar que los animales se reprodujeran, que los cultivos no se vean amenazados por diluvios, sequías o plagas, que no se propagaran epidemias fatales. Ante estos apremios se instalaron deidades que pasaron a ocupar un lugar central como mediadores entre los humanos y los fenómenos naturales. Gran parte de la mitología antigua es un contrato legal con el que los humanos prometen devoción imperecedera a los dioses a cambio de poder dominar la naturaleza. Años después, la liturgia religiosa consistiría principalmente en sacrificios de animales, ofrendas de vinos y alimentos a poderes divinos, a cambio de providencia o control sobre los poderes del destino. Harari hace un recorrido del politeísmo al monoteísmo, no sin pasar por lo que implicaron el surgimiento de las dos grandes religiones, el cristianismo y el islamismo, pero no puede responder por el problema del dualismo del bien y del mal, como tampoco dejar de considerar a todos los ismos que habitan el planeta como religiones. El sincretismo es la salida que encuentra para decir lo que no deja de reproducirse, porque finalmente la fábrica de las cosas humanas, débiles o no, seguirá funcionando mientras el planeta siga habitado por seres parlantes. ¿De qué se trata esa fragilidad de las estructuras humanas? ¿El orden humano depende de una autoridad suprema y absoluta? ¿Tendrá que ver con la neurosis? Freud puso la pieza basal del edificio del psicoanálisis cuando ubicó que los síntomas neuróticos son el efecto de una satisfacción sustitutiva o de una emoción pulsional insatisfecha. Pero fue más al fundamento aún y dijo que la renuncia pulsional está en la base del pasaje inaugural de naturaleza-cultura. Gobernar las fuerzas de la naturaleza y torcerlas para que se satisfagan necesidades humanas implicó necesariamente la renuncia a la satisfacción pulsional inmediata. La conquista del fuego se basa en el control de la micción, nos recuerda Freud, solo por citar aquí alguna. Inmediatamente se necesitó instaurar normas para gobernar los vínculos recíprocos entre los hombres, la distribución de bienes y goces,
porque además un ser humano puede relacionarse con otro como si fuera un bien, si éste explota su fuerza de trabajo o lo toma como objeto sexual. Pero esta no ha sido una transacción limpia, sin restos. Cito a Freud. Los seres humanos sienten como gravosa opresión los sacrificios a que los insta la cultura a fin de permitir una convivencia. Por eso la cultura debe ser protegida contra los individuos y sus normas, instituciones y mandamientos que cumplen esa tarea. No solo persiguen el fin de establecer una cierta distribución de los bienes, sino el de conservarlos. Deben preservar de las emociones hostiles de los hombres todo cuando sirve al dominio sobre la naturaleza y la producción de bienes. Las creaciones de los hombres son frágiles, dice Freud también. La ciencia y la técnica que han edificado pueden emplearse también en su aniquilamiento. La debilidad de los sistemas es intrínseca a ellos mismos. De ahí que lo decisivo será alivianar la carga que el sacrificio de lo pulsional impone a los hombres, reconciliarlos y resarcirlos por ella. Las religiones también están para ofrecer sentido universal y consuelo a tanto sacrificio. La fábrica de las cosas humanas no se detiene. Producciones artísticas y el deporte sirven también a fines sublimatorios y satisfacciones sustitutivas, haciendo su aporte al lazo social. Cuando no, si la neurosis estalla, como dice Lacan, la búsqueda de resarcimiento en la fantasía hallará las vías para las satisfacciones individuales. ¿Pero de qué se trata la neurosis? Freud produce un avance importantísimo al ubicar en el centro de la constitución subjetiva el vínculo de dependencia amorosa con el otro primordial, único capaz de auxiliar al desvalido cachorro humano. Cual si fuéramos unos seres expuestos a los poderes de la naturaleza en el interior de la estructura, de una estructura desde su origen triádica, se tienen que producir aquellas operaciones psíquicas que llevaron a la ruptura con el orden natural para ingresar a un orden cultural. La filogenia y ontogenia se solidarizan. Orden universal porque no hay entrada en la estructura sin la necesaria incorporación de una figura de padre muerto. Puro símbolo, que es la incorporación del campo del lenguaje, figura del falo simbólico en testimonio del originario asesinato del protopadre de la horda primitiva, poseedor de todos los goces que excluía a los machos de las hordas. Estos en común alianza cometieron el parricidio y en ritual canibálico incorporaron su poder prohibidor y proscriptivo. Mito moderno que anuda el deseo a la ley sobre el vacío del goce de lo real puro. La prohibición del incesto y la alianza exogámica permiten la prescripción de goces por fuera del otro. A la vez que dejan una marca de origen de ese orden universal, revela su debilidad interna, el temor al retorno del poder del padre bajo la figura del destino o los fenómenos naturales que exigiría sacrificio y la conmemoración de aquel asesinato. La prohibición y la ley nunca podrán gobernar todo lo real. Las religiones lo testimonian con sus ritos, penitencias y sacrificio. Aún expulsado el goce de lo real de imposible retorno, sigue siendo eficaz el núcleo de la hostilidad en la cultura. Los deseos pulsionales que padecen bajo su peso nacen de nuevo con cada niño, dice Freud, bajo la demanda del otro primordial que espera resarcir aquello de lo que se ha visto privado. Ecuación simbólica que Freud tempranamente despejó, haciendo equivaler un niño a un sustituto del goce que falta. Al formalizar esa ecuación con el complejo de Edipo, Freud sienta la estructura en la que se tendrán que reeditar las operatorias que permitan salir como sujeto del deseo con derecho a goces donde se entró como objeto del otro. Voy a cortar porque estoy apremiada de tiempo. Traumatismo que el lenguaje impone, donde la pérdida de la cosa forzará el trabajo hacia el gasto permanente de imposible reencuentro, de reunión de uno con el orden universal. Promesa que las religiones hacen a sus fieles, alcanzar la gloria divina o la vida eterna haciendo barrera al pensamiento en su avance hacia el borde escritural de la cosa.
Es de la estructuración de la neurosis el anudamiento de Edipo y castración. El goce fálico sobre el niño necesita del auxilio de un agente, padre que opere un corte necesario de su posición de súbdito. Tomando a su cargo el goce sexual de la madre, libera el cuerpo del niño, a la vez que dona trazas que, apoyadas en los objetos pulsionales y sus transmutaciones, puede inscribir por perdido lo perdido y otorga títulos al sujeto. Verdadera factoría subjetivante donde el buen anudamiento real, simbólico, imaginario ciñe el objeto A, causa creadora. El padre así alcanzará el estatuto de inconsciente, donde a diferencia de la religión que lo sostiene vivo en el amor, es posible prescindir del padre habiéndose servido de él. Afortunadamente, la cosa seguirá siendo ingobernable, inanalizable e ineducable, fuerza constante de la fábrica de las cosas humanas. Bueno, muchas gracias, Verónica. Damos la palabra ahora a Gustavo Cerezeski, psicoanalista, AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Gustavo. Gracias, Marilis. Bueno, gracias por la invitación a este foro, a la comisión directiva y especialmente a Andrea Ginsato que me cursó la invitación. En 1971, la NASA aceptó la propuesta del astrofísico estadounidense Carl Sagan de incluir en la nave exploradora Pioneer 10 una placa diseñada por él mismo que tenía por objetivo enviar un mensaje a una posible civilización extraterrestre que la encontrara. Fue el primer mensaje que se ha enviado al exterior y también la primera astronave construida por el hombre que va más allá del sistema solar. Pioneer 10 llegaría a Aldebarán, que está a 65 años luz, en nada menos que 1,6 millones de años. Tiempo suficiente para que alguien allá afuera encuentre esta botella lanzada al mar cósmico. En 1985, el mismo Carl Sagan publica una novela de ciencia ficción bajo la conjetura de la misión Pioneer 10, el encuentro con una civilización inteligente. Contrariamente a la hipótesis tradicional que especula que dicho encuentro se produciría mediante un largo viaje, Sagan, basado en la evidencia actual, plantea que la información alienígena llegaría antes a nosotros que nosotros a ella. La novela llamada Contacto trata la hipótesis más seria hasta el momento que conjetura de qué modo se produciría el encuentro con una civilización extraterrestre. Durante el cotidiano escaneo del universo que cientos de radiotelescopios que están distribuidos en todo el mundo, ¿no? Escanean, digamos, continuamente el universo buscando señales extraterrestres, llega una señal inequívocamente inteligente, proveniente de un remoto rincón del universo con un mensaje cifrado que lleva a los científicos a cientos de conjeturas hasta que descubren que se trata de las coordenadas para la fabricación de un dispositivo semejante a una nave. Este dispositivo tiene espacio para solo un ser humano. Se produce una polémica a nivel mundial respecto de la elección de quién sería la persona que tripularía dicha nave en representación de la humanidad. La comunidad científica descarta que debería ser un astrofísico, pero se produce un movimiento global que apoya la idea de que la nave debería ser tripulada por un exponente de lo más alto de la evolución espiritual humana y por lo tanto debería ser un religioso. Grandes debates se producen alrededor de la primera vez en la historia en que la humanidad debe votar democráticamente por un único representante ante la civilización exterior. Tras algunas peripecias, Eli, la astrofísica, es la elegida. La nave, suspendida sobre un enorme lago y sostenida por una estructura, es dotada de todo tipo de elementos de registro: grabadores, cámaras, filmadoras. Transcurren años durante la construcción de la cápsula.
Cuando llega el momento del lanzamiento, se produce una división en el relato y se nos muestra dos puntos de vista, la de la tripulante y la de los científicos en la Tierra. Desde la perspectiva que toma la nave, se produce un viaje de varias horas, al final del cual la protagonista se encuentra en una paradisíaca playa muy similar a los recuerdos de su infancia, y a lo lejos ve acercarse un ser que resulta ser su amado padre, fallecido durante su niñez. El extraño y a la vez profundamente familiar ser le explica que han tomado imágenes de sus sueños para que ella se sintiera más cómoda. El diálogo entre ambos es imperdible, pero básicamente se trata de una civilización que ha reducido a un mínimo el inevitable malestar en la cultura y entonces dedican al mucho tiempo libre que les queda mirar hacia afuera, intentando comunicarse con otras civilizaciones y aprender de ellas. En toda nuestra búsqueda, le dice a Eli el alienígena, lo único que hallamos que hace tolerable el vacío es el otro. La otra mirada muestra a los científicos que están fuera de la nave, ven que esta en lugar de elevarse cae hacia el lago, caída que dura unos pocos segundos. Decepción generalizada, para ellos el experimento ha fracasado. Fin de la experiencia. Se produce la apertura de la cápsula y los científicos ven que la astronauta desciende eufórica de la nave. Para ellos han pasado pocos segundos. Para la física han transcurrido horas. Eli les relata lo sucedido sin todavía poder salir del asombro de lo muchísimo que ha aprendido en el encuentro. Los científicos la escuchan absolutamente incrédulos. Es verdad que las cámaras no han registrado ninguna evidencia, pero también es verdad que han registrado un ruido blanco, una interferencia, como si la filmación hubiese sido borrada durante muchísimas horas. Imposible que en pocos segundos las cámaras hayan registrado horas de ruido. Sin embargo, ninguna evidencia que sustente lo relatado por la astronauta, salvo unos pocos granos de arena que ella bien pudo haber llevado en su bolsillo. Yo tuve una experiencia, dice Eli. No lo puedo probar. Ni siquiera lo puedo explicar. Pero todo lo que sé, todo lo que soy, me dice que fue real. Recibí algo maravilloso, algo que me cambió para siempre. Una visión del universo que nos dice innegablemente cuán pequeños e insignificantes somos todos nosotros. Una visión que nos dice que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. Quisiera compartir eso. Los científicos solo creen en la evidencia palpable. Los religiosos creen en un montón de palabras. ¿Cuál de los dos es más religioso? La neurosis no puede decirse que sea una religión en el sentido de si es o no es. La neurosis puede ser una religión si solo se cree en la evidencia o si solo se cree en la letra de un autor o el autor de una letra, o si tan solo es posible darle existencia a cualquier cosa que solo tenga consistencia imaginaria, o si se necesita creer en algo o alguien como un uno en el que no puede leerse ambigüedades o contradicciones, o una enunciación más allá del enunciado. La neurosis precisa en algún momento de su desarrollo, o al menos en un tiempo del análisis, de esa creencia casi absoluta en la consistencia hasta que se encuentra con la existencia y el agujero. Esa creencia es el pivote, así lo dice Lacan, para que se produzca el pasaje del no pienso, donde se afirma el ser, al no soy más que palabras anudadas.
La física de nuestro relato partió a la aventura creyendo en un padre omnisciente, la ciencia, y regresó encontrándose con la incredulidad de sus congéneres que, a falta de registros, solo escuchaban en su relato una estafa o un delirio. Nosotros nos ocupamos de la experiencia, no de la evidencia. No hagamos nosotros, que no somos ni chamanes ni científicos, de ese delirio religión. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ahora le damos la palabra a Eduardo Urbach, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, docente de la Cátedra Clínica Psicoanalítica de la Facultad de Psicología UBA, autor de los libros El manejo de la transferencia y Saber hacer frente a los ataques de pánico, abordaje clínico desde la perspectiva del psicoanálisis, docente y supervisor en Centro 2. Muchas gracias. Gracias Marilis, gracias a la comisión organizadora, a la comisión directiva. Oh, sorpresa cuando me llamaste y me invitaste a este foro, gratamente agradecido de compartirlo aquí con todos estos colegas. Bueno, ¿es la neurosis una religión? ¿Podrá no serlo?, se preguntaba Verónica. Bea tuvo un lapsus también, lo cito porque yo lo que voy a tratar de proponer como tesis o hipótesis a pensar es que no toda experiencia religiosa es neurótica, ni psicótica. Como me quedé sin mesa en la que apoyarme, voy a apoyarme en un comentario del filósofo Emmanuel Levinas y en lo que plantea Lacan en el seminario del 55-56, la psicosis, el seminario 3, especialmente en el capítulo 21, titulado El punto de almohadillado. Y también voy a tomar al final un comentario sobre este capítulo de Lacan del psicoanalista argentino Claudio Glassman, incluido en el libro El padre que no cesa. Bien, decir que voy a apoyarme en estos textos está directamente relacionado con la idea que me propongo transmitir. El apoyo anaclítico es un elemento al que Freud le da una gran importancia cuando de la constitución subjetiva se trata. ¿Quién se apoya en quién? No es lo mismo si el niño cuenta con una sólida referencia en el adulto para apoyarse, que cuando son los padres quienes se apoyan anaclíticamente en su hijo. Sabemos por experiencia clínica, las graves consecuencias que la inversión de este apoyo puede traer aparejadas. De este modo me voy aproximando a la cuestión crucial de la función del padre que enlaza la neurosis y la religión. En principio me parece necesario distinguir lo que es la neurosis como estructura de sus formas patológicas propias de la neurosis, entre comillas, estallada. A la vez, correlativamente, creo necesario diferenciar la religión que vincula al hombre con el misterio de su existencia, con el reconocimiento de su condición castrada, el hombre que se sitúa frente a un Dios de adultos, un Dios único, ante el cual ninguna invocación puede encontrar otra respuesta más que la que el propio sujeto pueda darse. Es una posición radicalmente diferente de aquella dimensión religiosa que Freud consideraba una ilusión, que supone la existencia de una deidad que podría escuchar nuestros pedidos y satisfacerlos o negarse a hacerlo, y ser depositario de nuestras quejas y reproches por no prestarnos la debida atención y brindarnos lo que nos hemos ganado con justicia acorde a nuestros merecimientos. Entonces, situó la neurosis en sus diversas formas sintomáticas, histérica, obsesiva, narcisista, de angustia, etc. La sitúa al nivel de esta ilusión, relación infantil del sujeto con su Dios, religión del Padre, ilusión de que haya un gran otro, todopoderoso, que te está mirando siempre, que premia y castiga tus buenas y malas acciones o incluso tus buenos o malos pensamientos. En un texto escrito en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, en donde se estima murieron más de 40 millones de civiles, además de 20 millones de soldados, y cuando aún estaba el mundo terminando de asimilar el horror de los campos de concentración y de exterminio de la barbarie nazi, el filósofo Emmanuel Levinas
plantea que frente al sufrimiento de los inocentes, la reacción más simple sería elegir el ateísmo, rechazar la existencia misma de Dios, y que sería la reacción más saludable para todos aquellos que creen en un Dios que reparte premios y castigos y que trata a los hombres como eternos niños. Es esta una forma diversa de nombrar lo que como analistas leemos en los síntomas neuróticos en tanto expresiones del rechazo de la castración y de los límites que la realidad del mundo adulto nos obliga a soportar. Dice Levinas, un Dios de adultos se manifiesta precisamente por el vacío del cielo infantil. Cuando el consuelo de la presencia divina en el sentimiento religioso infantil le está vedado, cuando ninguna institución lo protege, es el instante en el que el individuo solo puede triunfar en su conciencia. Capaz de confiar en un Dios ausente, el hombre es también el adulto que mide su propia debilidad. En este punto, a mi entender, el sentimiento religioso no es neurótico, aunque por su condición neurótica de base estará implicado necesariamente con Dios. En mi lectura del célebre aforismo, Dios es inconsciente. Por su parte, Lacan, en el capítulo mencionado, que es a la vez el punto de almohadillado de este seminario, comenta un fragmento de la tragedia de Racine, Athalia. Repasemos ese diálogo memorable entre Abner, el soldado de la reina Thalía, y Joab, el sumo sacerdote del templo. Este diálogo remeda una historia bíblica que Lacan da, por supuesto, que su audiencia conoce, por lo cual no abunda en detalles. Esta historia, muy resumidamente, relata que Athalía se hizo del trono del reino de Judá y asesinó a todos los descendientes del linaje del rey David. Pero ignoraba que uno de ellos, en ese momento un bebé, Joás, fue salvado y escondido por su tía y criado y educado secretamente dentro del templo para ser el futuro rey de Israel. Lo cría y lo educa el gran sacerdote, Joab. Athalía veneraba al dios Baal, ganándose el odio de los devotos de Yahvé. A la edad de 7 años, Joab es coronado rey y Athalía es ejecutada. Racine describe en el primer acto de la tragedia la reacción de Athalía frente a un sueño en el que ve un niño que la amenaza con un cuchillo y se dirige furiosa hacia el templo con sus tropas. Abner, el general de su ejército, ingresa al templo y establece un diálogo con Joab, el sumo sacerdote, del que Lacan hace una lectura por demás imperdible. Lacan procura en este capítulo dar cuenta del valor de un significante privilegiado que determina retroactivamente y prospectivamente todo lo que sucede en ese discurso. Está anticipando a través de este ejemplo lo que será el concepto fundamental que dará nombre al valor de la metáfora paterna y a sus consecuencias estructurales, el significante del nombre del Padre. Dice Abner, sí, vengo a su templo a adorar el Eterno. Comenta Lacan que charlan, se evocan recuerdos, pero que en fin las cosas han cambiado mucho, y dice Abner que de las multitudes devotas quedan apenas unos pocos adoradores celosos de Yahvé y de la ley de Moisés. Comenta Lacan que el oído del gran sacerdote no deja de recoger al pasar este celo y advierte que Abner estaría deseoso de pasarse de bando, de pasarse a la resistencia, dice Lacan en ese momento todavía influenciado por la cuestión de la resistencia en la Segunda Guerra, ¿no? Y Abner le transmite su temor de que Athalía venga a por él, al templo, furiosa, a asesinarlo. Es entonces cuando Joab toma la palabra y se pronuncia. Temo a Dios, estimado Abner, y no tengo ningún otro temor. Comenta Lacan que este significante, el temor de Dios, es un término esencial en cierta línea de pensamiento religioso, pero advierte que no es universal a todas las religiones, que fue necesario alguien que lo inventase, cito a Lacan, alguien que lo inventase y propusiese a los hombres, como remedio a un mundo hecho de terrores múltiples, tener miedo a un ser que después de todo no puede ejercer sus malos tratos más que por los males que están ahí, múltiplemente presentes en la vida humana. Reemplazar los temores innumerables por el temor de un ser único que no tiene otro medio de manifestar su potencia, salvo por lo que es temido tras esos innumerables temores, es fuerte.
Salteo y cierro este párrafo de Lacan, dice: ese famoso temor de Dios lleva a cabo el pase de prestidigitación de transformar de un minuto a otro todos los temores en un perfecto coraje. Todos los temores son intercambiados contra lo que se llama el temor de Dios, que por obligatorio que sea, es lo contrario a un temor. Para terminar, me apoyo en los comentarios de Claudio Glassman del libro mencionado al comienzo. El temor de Dios aparece en tanto punto de almohadillado como un significante del nombre del Padre. Pero entonces, plantear la eficacia, ya termino, del significante del nombre del Padre y del temor de Dios, que es su antecedente religioso, ¿sería un modo de sostener la religión del Padre? Está claro que no, ni Lacan en ese momento, ni nosotros hemos venido a sostener una versión religiosa del psicoanálisis. Pero el sujeto del análisis, aquel que nos consulta, es el sujeto de la creencia, de la superstición y de la fe. Y es en esto que se sostiene la transferencia. La transferencia misma es un acto de fe que está en el inicio del análisis, en la medida en que se instala la transferencia como sujeto supuesto saber, o, para decirlo todo, como Dios. Paradoja del análisis. Este uno, con mayúscula, tiene que instaurarse como suposición para, al fin de la tarea y como acto final, caer. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí, abrimos el espacio de interlocución. Por favor, respetemos el tiempo para que todos, o el que quiera, pueda participar, hablar, intercambiar. Bueno. Bueno, le damos la palabra a Martín Trigó. Bueno, buenos días, gracias. Gracias por lo que fueron exponiendo. Simplemente para hacer rodar un poco el diálogo, quería por ahí preguntarle a Santiago si en los recorridos que mencionó de Lacan, que alrededor del 18, del 22 creo, si se puede pescar ahí un trabajo diverso en relación al que venía haciendo con la religión, por el lugar que ocupa el vacío en lo que él va tomando sobre todo de la religiosidad de Oriente, ¿no? Como si fuera distinto del trabajo que hizo a la altura de su versión del sujeto, por ejemplo, que Bea creo que también de alguna manera refería a esa transmisión cuando ubicaba la asunción de la culpa por parte del neurótico en relación a esquivar el punto de límite de goce y de la falta en el otro, ¿no? Entonces asume la culpa. Creo que Santiago dijo algo también de eso cuando trajo esta cuestión de que el religioso o la neurosis en su vida religiosa hacía cargar a Dios con la causa del deseo. Pero bueno, algo de esto, como si hubiera ahí una diferencia, ¿no? Que también me la evocó el pie que puso Gustavo cuando dice que hay un tiempo del análisis que se precisa de esa creencia en la consistencia como punto también de trabajo. Es decir, como si la neurosis tuviera en el costado religioso soportado en el fantasma una vía, pero no podría definírsela solamente del lado religioso de lo que la neurosis propone, ¿no? Como que habría otro costado para poder decir de lo que la neurosis se trata. Nada más por ahora, eso, gracias.
Hola, buen día. Bueno, la posibilidad del foro nos da el espacio para poder charlar fundamentalmente de lo que fuimos escuchando. Por eso que quisiera hacer una pregunta, si se puede decir así, o un comentario a quienes intervinieron en el foro y a quienes están aquí, respecto también de la cuestión del lugar del otro, porque el otro es un lugar, ¿no? Tal como lo concebimos desde Lacan, es un lugar. Que ese lugar se personifique, ya no sé si podríamos decir que de eso se hace religión. Pensaba también en relación a lo que se estuvo hablando anoche, que cada vez que hablamos constituimos a un otro, ¿no? Entonces, esto no es que no es inherente a la estructura y se sostiene aún en el acto de hablar. Entonces me preguntaba si la diferencia, o podríamos abrir un espacio respecto de lo religioso, o la religión, o la neurosis. Bueno, por ahí estoy diciendo términos diferentes, pero si no lo podemos pensar a partir de la posibilidad de interrogar al otro, porque me parece que la posición religiosa hace de ese otro un lugar donde confluyen saber y verdad. Entonces, la cuestión del saber y la verdad me parece que está en juego, ¿no? En cómo concebir a este otro garante de alguna verdad, porque se instituye como un omnisciente y omnisapiente, digamos, en relación a la religión. Entonces, la posibilidad de interrogar al otro, porque el religioso interroga su fe, no sé si interroga a Dios, interroga su fe. Inclusive cuando Pascal lanza su apuesta, nos convence de que es preferible creer en Dios. Con lo cual, me parece que la cuestión de la interrogación es lo que lleva a un neurótico, en definitiva, a consultar a un analista. Por lo tanto, yo creo que el neurótico hace el lazo social, está en el discurso, no está fuera del discurso. Y sabemos que los lazos sociales son una puesta en discurso, ¿no? De hecho, acá creo que seremos todos neuróticos y estamos haciendo un lazo social. Bueno, ya está. Buenos días. Ante todo, me disculpo, un corte de calle que llevó más de media hora, me hizo llegar tarde. Así que escuché a los dos últimos ponentes. Ayer seguí el coloquio por Zoom, hoy estoy presencialmente aquí. Así que bueno, seguí las dos últimas ponencias que agradezco y que disfruté mucho. Perdón por las otras, estaba enredada en el tránsito. Me alegra el título de Es necesario creer, por supuesto, en qué. Hago un comentario y preguntas. Justamente en el seminario al que aludió Eduardo Urbach, Lacan habla del grave problema del Unglauben, lo dice en alemán, la increencia, que es la psicosis. En la psicosis hay increencia en el Padre, en el amor del Padre. O sea que él plantea la increencia como un problema de la psicosis. Y cuando habla de Attali, de Atalia, de la que desarrolló tanto Gustavo como Eduardo, habla de Dios en el sentido de Dios es inconsciente como un lugar vacío, que asumido como posición inconsciente, y me gustaría preguntarles si están de acuerdo, perdona al resto de la mesa, si tienen algo para decir, encantada de escucharlos porque estoy segura que abordaron algo de esto. Dios como posición inconsciente, si estarían de acuerdo que es un lugar vacío,
Eso que Lacan llamó en el seminario Encore, ayer hablaron del ateísmo viable. Es decir, que haría del análisis no un ateo militante, como en el marxismo, sino un ateísmo viable. Efectivamente, no es que uno se transforme en un héroe, en el sentido de la valentía heroica, sino una persona que no es cobarde, que puede no tener miedo, que se le van los miedos. Entonces, si estarían de acuerdo con esto, que es, sí, es necesario creer en el sentido de ya no estar en el Unglauben. Por eso me había gustado mucho el título de este foro y quería llegar. Pero bueno, el tránsito de Buenos Aires me dejó enredada, no podía agarrar ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para atrás, ni para adelante. Tenía que quedarme ahí hasta que despejara. Bueno, las preguntas es esta. ¿Estarían de acuerdo con salir del Unglauben como, digamos, la desconfianza paranoica? Eso de atribuir al otro mala fe permanentemente. ¿Estarían o no de acuerdo con ese nombre del Padre como Dios es inconsciente? ¿Estarían de acuerdo con el ateísmo viable que preconiza Lacan? Ya tarde, ¿no? En los primeros seminarios, a mí no me importa que sea primero o último, pero eso ya lo dice en el seminario número 20. ¿Sí? Nada, y a los demás también, ojo, porque la increencia también, Gustavo, es lo que no le creen al científico, esa experiencia que tampoco le creen, ¿no? Y por supuesto va al resto de la mesa, porque no puedo creer que no hayan aludido, ¿no? en las ponencias a esto. Gracias, y a los otros, disculpas, ¿sí? Hay 3 personas en el Zoom que también quieren preguntar. ¿Cómo quieren que hagamos? ¿Vamos al Zoom? ¿Sí? Bueno. Le damos la palabra entonces primero a Irene Di Matteo, Cristina Ochoa y Vanessa Estaracilis en ese orden. Buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias por los trabajos. Me han suscitado inquietudes que se las participo y si alguno tiene ganas de comentar el comentario, digamos. Lo primero que me surgió escuchando a Santiago y después también a los demás, Andrea, es de qué modo se podría construir comunidad sin que se haga religión, ¿no? Pensaba que hay una dimensión, que es la dimensión política, en la cual es muy distinto hacer religión que hacer iglesia. Y me parece que esto da también para pensar. En cuanto a si la religión, si la neurosis es una religión, prefiero pensarlo no con el la, que sustantiva a la palabra, ¿no? Sino poner, en todo caso, apelo a la lógica, que los que me conocen saben que hincho un poco con eso, porque me ayuda a pensar, pondría un losange, ¿no? Pondría un losange ahí, entre religión y entre neurosis y religión. También podríamos decir, entre ser parlante y la posición religiosa, la posición del ser parlante y la posición, en este caso, en esta mesa, de la posición neurótica, sin dejar por eso de reconocer que el fin de análisis, como decía Santiago, en el fin de análisis el sujeto realiza su soledad, pero que pueda encontrarse con otros en otra dimensión. Y por último, también un término de la lógica que insiste en mí, que es pensar la función de la religión
en el ser parlante. O si quieren, en esta mesa, la función de la religión en la posición neurótica. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Cristina Ochoa. Bueno, buenos días. Espero que no me agarre el ataque de tos. Agradezco muchísimo a la mesa, pero también a algo de la organización de este coloquio, porque los temas con los cuales se han pensado cada una de las mesas tienen una complejidad que no pueden no llevarnos a pensar muchísimas cosas. En ese sentido, cada una de las exposiciones, insisto, por la complejidad que tienen, me han suscitado miles de interrogaciones. Voy a tratar de resumir algo de lo que me aparece, que tengo ganas de pensar, seguir pensando, ¿no? Con ustedes. Eduardo dijo algo que yo venía pensando, ¿no? En el sentido de si pensamos la neurosis como estructura, ¿no? Algo tiene que ver con lo que también planteaba Irene, que quería introducir, que es la lógica que nos interesa, ¿no? Digo, si introducimos entonces que se trata de una lógica conjetural, el binarismo no se lleva muy bien con el psicoanálisis, y la lógica conjetural me parece que destituye un poco la cuestión del ser, entonces uno podría traducir las cuestiones que se dijeron, ¿no? Insisto, complejizándolas y que quedan como pregunta, porque uno podría decir, si la religión es dar sentido a lo que no lo tiene, la neurosis como estructura, ¿no es religiosa? Si se trata de hacer consistencia de uno con un otro como único que no existe, la neurosis no es religiosa, o no podría serlo, ¿no? No puede ser religiosa. Bueno, si la creencia lleva a una posición de fe que lleva a la esclavitud y al sacrificio, ¿no? La neurosis no podría ser religiosa. Y para abreviar, yo tomaría un texto, me parece fundamental, de Freud, que es Moisés y la religión monoteísta. Porque él se tomó todo este trabajo de hacer un cierto paralelismo, mal dicho, rápido, entre la estructura de la neurosis, la religión y lo que es la historia de la civilización misma, con lo cual aparecen todas estas cuestiones, ¿no? Neurosis, creencia, historia, cultura y religión como cuestiones a pensar. Y él me parece que de manera muy interesante, y me parece que son lecciones para nosotros como psicoanalistas, plantea, ¿cómo va? Va desde las versiones que se instituyeron como universales, ¿no? Y las versiones universales, que son religiosas, y le da el estatuto de delirio de verdad histórica, ¿no? Estas versiones, Freud plantea que son la construcción necesaria entre lo que retorna como versión, ¿no? Y el origen perdido. En ese sentido, ¿no? No voy a abundar mucho más, pero incluso plantea otra cosa, porque nosotros a veces retraducimos desde Lacan como si no estuviesen algunas de estas cosas ya planteadas en Freud. Ahí Freud dice que en relación a este origen perdido, y plantea una lógica totalmente paradojal, complejísima, dice, hay fijación a ese olvidado, ¿no? Qué cosa rara esta fijación al olvidado que produce lo compulsivo de creer, ¿no? Lo que es absolutamente absurdo. Si esto no es a veces la neurosis, ¿no? Y abre una doble línea, esto solo lo planteo así para seguir trabajando en otro momento, que lo que retorna como creencia, como necesidad compulsiva de una creencia absurda, delirio de verdad histórica que se impone, dice, debiendo, con el imperativo, debiendo ser creída, tal, le da un estatuto diferente a lo que puede ser el síntoma ya, donde repetición, represión, retorno de lo reprimido. O sea, evidentemente no es lo mismo, pero como dice Irene, por lo menos nos exige, ¿no?, pensar las relaciones posibles entre todo esto. Y como última cuestión, y me parece que es lo que traía Silvia,
la increencia en el corazón de la creencia. Esto es una cuestión que hace a una necesidad, pero también la posibilidad de interrogación, porque tal vez la única diferencia que yo puedo plantear así es que cuando el sistema se consolida como un todo, ahí tenemos el fundamentalismo. Y el psicoanálisis no está excepto como cualquier otra teoría de esto, ¿no? Bueno, 1000 cosas más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Le damos la palabra a Vanessa Starasilis. Gracias. Bueno, quiero agradecerles a la mesa y a la comisión organizadora, porque en verdad cuando yo leí en el flyer esta pregunta, que la neurosis es una religión, lo primero que pensé es, sí, por supuesto, ¿sí? Y la mesa y el trabajo aquí me permitió poder pensarlo un poco y ubicar que, bueno, un poco como decía Gustavo, no se puede decir ni sí o no, o como decía Eduardo, creo que decía es sí y no, ¿no? Depende cómo ubiquemos ahí qué estamos diciendo por neurosis. Y lo relaciono con una pregunta que ayer se abrió en las mesas de ayer, que es la religión, no me acuerdo cómo fue, pero algo así como, para tomar algo conocido, el opio de los pueblos o adormecedor para el sujeto, es adormecedora siempre para el sujeto. Y también podemos decir sí y no. Entonces pensaba con los trabajos de hoy, ¿sí? Sobre todo con el de Gustavo y el de Eduardo, que el religioso puede no ser religioso y el no religioso puede ser muy religioso, ¿no? Que no es lo mismo hacer consistir un padre, ¿no? Un uno, que creer. Entonces se me armaba esto, ¿no? Que la cuestión es si un psicoanalista, aun cuando practique una religión, ¿sí? Podrá ser no religioso, podrá no ser religioso, ¿sí? Y acá ubico y extiendo la cuestión no solamente cuando practique una religión, sino cuando tenga una idea o cuando tenga una ideología. Gracias, eso. Gracias, Vanessa. Le damos la palabra a Miriam Berkovich. Bueno, muchas gracias. Me encantó la mesa. Voy a hacer un comentario que quizás es también una pregunta. Bea, me gustó mucho la idea de no es solamente ofrenda a dioses oscuros, la religión, ¿no? Porque me parece que durante mucho tiempo la frase de Marx, la religión es el opio de los pueblos, dominó bastante el psicoanálisis y me parece que, bueno, achata, aplana, degrada la enormidad de la experiencia religiosa que creo que desde que el hombre salió a cazar el mamut, la instituyó de alguna manera. Así que creo que, bueno, me interesa eso, ese lugar de alivio que rescatás y también la potencia, ¿no? Porque yo digo, las imágenes que veíamos antes, la música sacra, el Partenón al que vamos en peregrinación, el barroco como gesto de la contrarreforma, o sea, la religión inspiró ese arte que no sé, a mí me interroga, ¿no? Si la potencia de la religión no es absolutamente central en la cuestión del arte. Entiendo que religión e institución no es lo mismo, también entiendo que no sé si es posible sin institución, ¿no?
Me parece que hay algo de ese lugar que habría que podemos cuestionarlo, etcétera, etcétera, pero bueno, es lo que nos pasa con la escuela, o sea, podemos ser analistas y podemos criticar a la escuela, aún así la necesitamos. Lo otro que pensaba es en relación a lo que planteó Gustavo, me encantó dos cosas, ¿no? El mensaje que nos traen, el otro hace tolerable el vacío, tolerable no es eliminable, ¿no? O sea, el vacío es irreductible, pero me parece hermoso eso. Bueno, creo que esto es prueba, ¿no? El otro, acá estamos, temprano a la mañana, haciendo tolerable el vacío. Me gustó mucho la idea de lo insignificante como alivio, ¿no? Cuán importante es esa cuestión, ¿no? de lo insignificante como alivio. Me hacía acordar a un poema de Wisława Szymborska, ¿no? Una del montón, un poema precioso. Y bueno, me parece que también hay algo del análisis que apunta al insignificante, no solamente al significante. Bueno, gracias. Muchas gracias, buenos días. Realmente son muchísimas las cosas que me evocaron cuando fueron trayendo cada uno el despliegue de su trabajo. Bueno, ahora en un ratito vamos a seguir conversando también, con lo cual me generó todavía más cosas. Digo dos o tres que me impactaron más. En principio, ¿qué entender por religión? A mí no me queda muy claro en cuanto a, ya Beatriz lo decías, se encuentran 4.200 religiones vivas. La discusión de los sociólogos, de los filósofos de la religión en relación a cómo definirla ya es un lío y a veces nosotros podemos correr el riesgo de hacer un reduccionismo de qué entendemos por eso, y eso me pareció muy bien que quedó muy explícito. Incluso la diferencia que haces, Gustavo, en cuanto a cómo posicionarnos ante eso, si buscarlo en relación a una evidencia que nos muestre qué es, o atender analíticamente a la experiencia y en función de eso tomarlo. Eso me pareció interesantísimo. Del mismo modo que cuando, Eduardo, planteas desde Levinas los diferentes modos de posicionarse ante eso que llamamos religioso, lo ponías en no es lo mismo el adulto que el niño, y en función de eso entonces cómo poder pensarlo. Avanzando un poquito más, y recién nombraban el opio de los pueblos, yo creo que hubo una gran conmoción y un gran cambio en relación a los mismos religiosos de cómo se conciben, no solo a partir de Marx, sino a partir de Nietzsche, y el Dios ha muerto y qué significa, y por supuesto a partir del planteo freudiano. Entonces, en ese sentido, ¿cómo juega lo epocal en la concepción misma de lo que es religioso y cómo nos posicionamos subjetivamente ante eso? Escuchaba, por ejemplo, en alguna de las ponencias de ustedes, Andrea, por ejemplo, cuando decías la división cuerpo-alma, el salva tu alma, esa es una herencia, por ejemplo, cartesiana, que no la vas a encontrar hoy día en muchas de las teologías actuales, en los monoteísmos. O sea, cómo también, acorde a qué tomamos, es cómo incide en cómo nosotros lo analizamos. Cuando en el seminario 10 Lacan habla de que la necesidad de ser ateo, él no dice no creer en Dios o el lugar que ocupa, sino el hecho de no servir a ningún Dios, que es una posición distinta y es la posición que podríamos decir sería exigencia también para él, entre comillas, creyente o que tenga una fe. Una cosa es la relación con ese Dios silencioso que nos hablaba Eduardo, digamos, esa voz de Dios que quiere decir el Dios es silencioso y de ahí el temor, y otra cosa es el servir a,
O sea, la posición de goce es otra. Así que muchísimas gracias, la apertura es enorme. Viene bien recordarles que estamos en otro dispositivo, en un panel, un foro donde la palabra de ellos tienen trabajo corto y circula la palabra. ¿Vuelve a la mesa? Y después vuelve a la mesa. ¿Quién? Estela. Bueno, no, digo que cuando Freud dice la religión es una neurosis, la filosofía es un delirio, tiene para nosotros una consecuencia clínica importante. Piensen que en todos los años 50, la IPA tomaba, por ejemplo, que pelar a las nenas recién nacidas o la circuncisión en los varones, digamos, era un ataque, digamos, religioso a la naturaleza, ¿cierto? No lo tomaba como una marca que puede situar al sujeto. Entonces, es una cuestión clínica importante, porque ¿qué diferencia hay entre decir la naturaleza es sabia y Dios es omnisapiente? Son sinónimos. Es creer que la naturaleza sabe. Entonces, esto es importante porque lo nuestro no es un discurso ni antirreligioso ni anticientífico, sino tomar cada discurso como una respuesta frente a lo real. ¿Cierto? Para citar estos tres dominantes. Cuando, digamos, por ejemplo, no es lo mismo cuando Lacan dice Dios es inconsciente, que es un significante a leer, que cuando dice los dioses son de lo real, cierto que uno los hace hablar como puede, como a todo lo real, sin alcanzarlo plenamente, o cuando, tomando lo de soy el que soy o seré el que seré, dice que es la mejor definición del agujero en el sentido que él lo define. Entonces, cuando también Lacan dice que la religión está hecha para que la gente no se ocupe de lo que no anda. En ese sentido cité la frase de Marx, no que es siempre válida. La religión es el opio de los pueblos cuando trata de que la gente se ocupe de lo que no anda. ¿Cierto? Nosotros nos ocupamos de lo real, de lo que no anda. En otro sentido, ubicada en otro discurso, puede ser más cuestionable. Pero cuando le cité fue en este sentido, no en un sentido universal que nunca podemos dar a ninguna frase. Bueno, gracias. No, muchísimas gracias, pero para darle lugar a la mesa, justamente lo único que voy a decir es esto que me pareció interesante de, bueno, escucharlos a todos y les agradezco, pero lo que dijo Irene lo repensé también en esta cuestión del Losange y agregado casi como en una cuestión trinitaria, diríamos. El verbo es primero y, claro, digamos, es necesario para la constitución subjetiva, la transferencia también es necesaria en un análisis para avanzar. Entonces pensaba que quizás podemos servirnos de la religión, del arte, de la literatura, justamente para poder decir algo y que no se sacralice, ¿no? Sino poder servirnos para ir más allá también nosotros en relación a ese Losange de la religión y el psicoanálisis. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias por todo lo que se disparó. Estoy de acuerdo, José, que hacemos hablar a los dioses así como hacemos hablar el lugar del otro, ¿no es cierto? Y que me parece que es muy interesante y muy importante
no acatar, sino justamente poder interrogar. No es religión sí o religión no. Creo que la religión acompañó y acompaña mucho a los hombres. El tema es poder interrogarlo. Me acordaba ayer el comentario de Margalit Mendelssohn cuando hablaba de aquellos religiosos que miran todo el tiempo, rezan sin mirar hacia afuera. Y por otro lado, me emocionó cuando ella comenta el tema del rezo para su hijo, que estaba muy grave, estaba en coma, y que lo importante que le estaba rezando para su hijo, estaba dirigido a alguien, había un sujeto ahí. Eso por un lado. Después me encantó Gustavo y pensé si Elí no es el nombre de Dios. Elí viene con un relato, ¿no? Y viene a la tierra con un relato. El tema es, bueno, si le creen o no le creen, ¿no es cierto? A esta experiencia de la científica. Y después pensé, bueno, el psicoanálisis también es una experiencia. No es una cuestión de creencia, aunque uno tiene que creer en el sujeto supuesto saber en un primer momento para poder entrar en un análisis, pero es una experiencia única. Y de ahí, Ale, estoy totalmente de acuerdo que el neurótico está en un lazo social, pero lo que yo quería tratar de transmitir es que en la religión sus prácticas generalmente se hacen en comunidad. Uno puede rezar solo, pero se hacen en comunidad. Mientras que el neurótico, por supuesto que está en un lazo social, pero como lo tramita en este lazo social único, en el mejor de los casos, cuando puede ingresar a un análisis, porque es un lazo antigrupal. Por eso es inédito, no es único en ese sentido. No responde a la lógica de la identificación, también es una experiencia única. Bueno, no quiero tomar más tiempo, pero muchas gracias. Bueno, yo también agradezco los comentarios y las preguntas, en particular la de Martín y Irene. Y creo que todos pusimos en el decir que no hay una dimensión de lo religioso, ¿no? O de la religión. Depende cómo se la aborde. Y bueno, Miriam traías, y José también, esta cuestión de la religión es el opio de los pueblos, de Marx. Y lo junto con lo que planteaba Martín, si la cuestión del 18 no hay ahí un giro en Lacan, en donde se acerca de otro modo a las religiones de Oriente. Un poco también similar al camino que hace Heidegger, que sobre el final también hace algo de ese viraje. Y Lacan un poco sale de toda la cuestión del Mayo francés, bueno, de la guerra de Vietnam y de todas las relecturas de Marx que le dieron muchos frutos a él, y se va a las religiones de Oriente. Podríamos decir, pasa de Marx o de Mao al Tao. Y ahí hace una nueva lectura de la letra en su investigación por la cuestión del vacío y de la falta. La letra como literal y litoral, ¿no? Ahora, no es nuevo en Lacan, ya hay referencias de Lacan al Zen y a, por ejemplo, Angelus Silesius ya en los primeros seminarios, pero claro, mucho más pegado a lo simbólico. El matema del significante del otro barrado ya connota un vacío, una falta, pero bueno, necesita como otra investigación en torno a lo real y al objeto A, como vacío, como núcleo del sujeto, que me parece que es acercándose a estas religiones de Oriente que puede producir ahí algo de esto. Y bueno, lo de Irene, estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Irene, de esto de lo que de la religión religa, hace comunidad, pero no iglesia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los comentarios que se suscitaron. Yo voy a tomar lo primero que plantea Alejandra, me pareció muy interesante esto de la posibilidad de interrogar al otro, al gran otro. Me parecía que se podía articular con la cuestión del superyo, el superyo como abogado del ello, y que nos da cuenta en la clínica del poder de las creencias, ¿no? El neurótico es un gran creyente y el superyo es una instancia que lleva al neurótico a sostener creencias que
avanzado el análisis, digo, son huesos muy duros de roer. Hay que poder desgastar esas creencias. Eso por un lado. En relación a lo que decía Silvia Amigo sobre el ateísmo viable, creo que algo de eso se puede pensar articulado al fin de análisis, ¿no? Por otro lado, a lo que comenta, bueno, lamento que no voy a poder responder a todos, pero algunas cosas que me resonaron. Cristina Ochoa, si la religión es dar sentido a lo que no lo tiene, la neurosis no religiosa, creo que la respuesta claramente sí, justamente en relación al sentido, al lugar que tiene el sentido, la necesidad de sentido y el lugar del sinsentido en nuestra práctica. Y por último, quería hacer un comentario acerca de algo que me sorprendió. Yo ya tenía escrito, ya tenía pensado hablar sobre el temor de Dios. Y ayer en la televisión me encuentro con una nota que hacen a una jueza de La Rioja, no sé si muchos de ustedes lo habrán escuchado, que la enganchan pidiendo 8 millones a una señora para poder, bueno, un acto claro de corrupción, y la periodista en un momento la increpa y le dice, ¿pero usted no le tiene miedo a nada? Y ella responde, yo solo le temo a Dios. Con lo cual me dejó pensando que el temor de Dios también puede ser un recurso a la perversión. Bueno, bueno, les agradezco mucho los comentarios. Estaba pensando un poco a partir de varias cosas así que fueron diciendo, un poco como en la metapsicología de la religión, digamos, ¿no? Porque pensaba, si partimos de la idea de que el sujeto, ahí está, si el sujeto, ahí es mejor, si el sujeto comienza con el corte, ¿no? Es decir, que primero hay una desligadura, hay una ruptura, dice Freud, ¿no? En el más allá, en el más allá del principio del placer, vamos a aclararlo. Hay una ruptura en la cuestión traumática, ¿no? Que podemos pensar que es el ingreso al lenguaje. Esa primera desligazón, digamos, del sujeto con el ser, que es la operación de alienación, y que la separación lo que hace es sellar la irreversibilidad de esa desligadura, y que podemos pensar que por alguna razón Lacan, varios años después, habla de una segunda alienación en los seminarios 14 y 15 que viene a religar, ¿no? A religar al sujeto incierto con el no pienso, ¿no? Y que Lacan dice es la elección preferencial, ¿no? Ahí ya no es la elección forzada del seminario 11, es la elección preferencial, es decir, puede elegir entre el no pienso y el no soy, y elige el no pienso. Y que además esto va en línea con que Freud dice que el apremio del aparato, la tendencia más fundamental, más pulsional del aparato es ligar, ¿sí? Que primero es ligar para después que haya espacio para el principio de placer. Entonces, bueno, eso nos lleva a que ese religar es estructural, ¿no? Y en todo caso, podemos pensar que el mundo no podría vivir sin religión y sí podría vivir sin psicoanálisis, ¿no? En todo caso, el psicoanálisis va a contrapelo en ese sentido de esto, pero creo que aquí tratamos de darle otro sesgo como para no caer en la clásica crítica freudiana a la religión, que en ese sentido es muy interesante la obra esta, La última sesión de Freud, ¿no?
donde este es el tema, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, en algún punto Freud se lamenta de no creer por el dolor y el sufrimiento que le produce la vida, y sin embargo, bueno, está clara su creencia en el inconsciente, ¿no? Entonces ahí voy a lo de Unglauben. Claro, el más creyente del mundo es el psicótico, ¿no? El psicótico es el que justamente por ese Unglauben la creencia le viene impuesta de manera absoluta, es decir, por eso que decía Eduardo, como no le teme a Dios, no le teme a Dios Padre, no le teme al nombre del Padre, ¿no? Que siempre, bueno, la cuestión a Dios es el respeto primero, ¿no? El amor viene después. Al no haber ese temor a Dios, entonces, bueno, él se convierte en la mujer de Dios, digamos, y no puede cuestionar esto, ¿no? En cambio, el neurótico, a veces el neurótico religioso sí, ¿no? Cuando en el medio de la religión, del catecismo y de la comunidad, empieza a surgir lo pulsional, lo sexual, y no puede dominarlo, y entonces es expulsado a veces de la comunidad y se interroga qué pasa con eso. Bueno, pero bueno, tendría muchas cosas que decir de cada uno de los comentarios que les agradezco mucho. No, simplemente un poco la pregunta que hizo Irene, ¿no? ¿De qué modo se podría construir un Dios sin que se haga religión? A mí me parece, retomando un poco lo que decía Gustavo y lo que fui escuchando, que hay una cuestión, digamos, que la religión hace a la estructura del parletre, porque mientras hablábamos pensaba en el movimiento ecologista, por ejemplo, ¿no? Que hay ahora, ¿no? Hay que defender la naturaleza, no comer animales, las plantas. Si eso no vendría a tener un estatuto de también orientar un sentido, ¿no? A la existencia humana. Yo, en relación a lo que decía José, en mi trabajo planteé que la religión es la debilidad mental de la neurosis, en el punto en donde a mí me ha pasado esto en mi experiencia clínica, de ahí lo saco, en donde hay algo del sentido que no se puede ahuecar, ¿sí? En el religioso, y que a veces se orientan en esa dirección. Y bueno, y el análisis queda, no sé, en stand-by o en un segundo momento. Cuando yo planteaba lo de la disociación, lo planteaba en los fundamentos del cristianismo, ¿sí? Pero del catolicismo. Ahora, también la Iglesia discute en la actualidad si los curas, a raíz de que el cuerpo y las sensaciones del cuerpo, volviendo a Freud, no se pueden eliminar sacando lo que la Iglesia hace de la perversión. También el catolicismo plantea si los curas nuevamente se tienen que casar o no, ¿no? Si eso se va a reformular o no. En ese sentido yo decía la disociación de cuerpo-alma en los fundamentos del catolicismo. Bueno, no, breve, nada más por ahí, porque yo en mi trabajo intentaba dar un poco de sentido, ¿no? De esta diferencia de que la religión va a ser siempre barrera al avance del pensamiento sobre lo innombrable de la cosa, ¿no? Siempre va a tratar de poner un sentido, ¿no? Y que la neurosis como estructura tiende a generarse o a formarse sobre la base de ese sinsentido, ¿no? Arribando respuestas. Ahora, me parece que otra cosa es la neurosis cuando, digamos, esto va haciendo crear formaciones de compromiso, síntomas, sueños, ¿no? Me parece que el problema es cuando el sufrimiento se instala como religiosidad, ¿no? Cuando el sufrimiento se instala como sacrificio al otro. Un poco situar esta diferencia, y me parece interesantísimo la idea de pensar que, a ver, si la religión permite abrir preguntas porque pone en juego el vacío, como decía Santi, ¿no? Si está presente es una cosa, y bueno, cuando la religión sostiene el culto al Padre, estamos como en otro punto si obtura la posibilidad de avanzar el pensamiento, ¿no? Y si se siguen los mandamientos religiosos, son siempre obturadores, y me parece que eso es permeable a que la neurosis sea una religión.
Bueno, muchísimas gracias a todos enormemente por sus letras, por sus palabras. Gracias. Damos por finalizado el foro y bueno, ahora abrimos al primer panel del día, así que no se vayan.